Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Hoy día está con cariño, ¿no? ¿Cómo está Luis Felipe? Sí, hoy día Hoy día está con cariño. Pendiente. Hoy día Luis Felipe está de conductor también. Sí. Pregunté qué menciones tenía que leer, así que no había problema. Pero ¿para qué le vamos a dar sobrecarga? No habría problema. Yo feliz aquí, me siento como en mi casa. Ay, eso es lo bonito, lo importante, sí. Así feliz. Que le mandamos un saludo a Ángela que nos dejó en este último cuartito de programa. Sí, bien, muchas gracias y buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan hoy día jueves ya, 20 de marzo. ¿Llegó el otoño? Llegó el otoño, ya oficialmente estamos... Oficial, aunque no se nota. Sí, menos mal, no se nota. No se nota todavía, afortunadamente, esperemos que se mantenga así. Oye, bueno, partamos con algunos indicadores. Hice una pequeña comparación. La semana pasada el dólar a esta misma hora conversábamos y estaba en 9.37, ayer cerró en 9.17 y hoy día está... es un poquito sobre los 9.20, así que hemos tenido 17 pesos entre jueves y jueves, así que esa variación a la baja es una marca interesante. Yo sigo manteniendo que en algún minuto vamos a estar cerca de los 900, aunque es muy difícil predecir el comportamiento del dólar, más aún con todos los eventos internacionales que pasan, pero el cobre es el gran impulsor de este movimiento. El cobre, la semana pasada hablábamos de un cobre en $4,43 la libra y hoy día tenemos $4,5 la libra. Eso en dinero es mucho dinero. De hecho, es un tema muy, muy relevante para nuestro país porque... como dijimos, el 25 de febrero se constituyó esta comisión de estudio para ver posibilidades de aranceles de cobre, pero ante la duda, las empresas norteamericanas están demandando cobre chileno a manos llenas, así como están desesperadas acopiando cobre. Vamos a conversar un poquito más. El petróleo también se mantiene en torno a los $67 el barril. Lo cual hace prever que también vamos a tener una baja en los combustibles en 2 semanitas más. Entre paréntesis, el querosén bajó 33 pesos para aquellos que empiezan a acumular parafina. Pero es un tema que tenemos que estar monitoreando. Yo creo que sí podemos tener una baja en el tema de los combustibles. Ahora, no puedo saltarme el tema internacional, si eso es que está muy sabroso. Sí. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Uno no sabe cómo agarrarse de repente con Donald Trump, como que pareciera, ahora va, pareciera que, calmó. Que estuviera haciendo bien, y lo estuviera haciendo bien ahí con la guerra ahí de intermediador. Sí, bueno, la reunión que hubo el martes fue una reunión de más de 90 minutos entre Donald Trump y Vladimir Putin, que 1 hora y media yo me imagino que debe haber sido una conversa bastante interesante. O sea, aquí estamos 25 minutos y faltan temas a veces para conversar. Entonces 1 hora y media da para compartir y de discutir bastantes temas. Ahora, en un inicio habría un acuerdo de cese al fuego en lugares estratégicos. Ya el primero son 30 días de cese al fuego en espacios que son como principalmente generadores de electricidad, ¿ya? Ahora, eso hay que ver si se respeta por ambas partes también. La vocera de gobierno de Estados Unidos ayer mencionaba de que sí existía la posibilidad de dotar a Ucrania de los misiles Patriot, que son estos misiles que son cazamisiles, digamos, que constituyen un sistema de bloqueo frente a algún ataque. Es interesante ver cómo se va a manejar este tema porque un acuerdo de paz sería muy interesante y muy beneficioso en general para todo lo que significa el mundo. Lamentablemente lo que sí se perdió fue unilateralmente, y hay que ver qué explicaciones da Netanyahu respecto a el ataque que se produjo al sector palestino, en el cual se informa de más de 400 personas. Entonces hay una situación ahí que no se entiende bien por qué se rompió esta tregua que ya llevaba varios días de intercambio de prisioneros, e incluso ha generado que manifestaciones dentro de Israel ya como en contra del gobierno para terminar con este tema de
esta matanza indiscriminada. Entonces hay un tema de fuerzas que es totalmente dispar. Entonces, por un lado tenemos atisbos de paz y por el otro lado vemos que se rompe este acuerdo de paz. Así de frágil son estos. Así de cambiante también, porque en el fondo en el otro lado se está realizando esta tregua que ya se había cumplido en su primera etapa, todo bien se había generado, pero en el fondo también es muy, finalmente... Es bien voluble el tema, sí, o sea, es bien cambiante. Cualquiera se puede enojar por algo mínimo y esto se corta. Entonces, claro, y Estados Unidos y Donald Trump, que salió en Truth, ahí su plataforma, salió diciendo de que le da todo el apoyo irrestricto a Israel. Entonces, también es interesante analizar ese tema. Y eso da para una columna de 48 minutos. Ahora, el cambio de tema que vamos a hacer es que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos se reunió. Nuestro símil del Banco Central mantuvo la tasa de interés sin variaciones, es decir, la mantuvo entre el rango de 4,25 y 4,5%. No bajó la tasa ni subió la tasa. Es posible que durante el año veamos recortes de tasas de interés en Estados Unidos, pero por otro lado yo no veo en Chile mucho espacio para recortes de tasa. ¿Ya? Yo espero ahora en la reunión que va a tener el Banco Central, no veo que exista espacio para un recorte de tasas. Puede ser que sí más a fin de año. Todavía esta situación de inestabilidad hace que un poco, ¿cómo decirlo?, los bancos centrales jueguen al 1-2-3 momiae. Ya es mejor quedarse quieto y observar un poco para ver qué se va a dar con esta situación de aranceles que se ha ido postergando. No olvidemos que el de Canadá, el de Canadá y de México se ha ido postergando ahora para 2 semanas más. El 1 de abril debiese entrar en vigencia. Hay otros que ya están en vigencia, como es el tema del caso de China, pero eso va a sobrepoblar de productos chinos en otras latitudes del mundo. Entonces también es un tema que habría que ver cómo se va a desarrollar. Lo interesante sí fue que la Reserva Federal dentro de su comunicado ajustó a la baja el crecimiento del PIB de Estados Unidos, ¿ya? Y al alza el índice de precios al consumidor o la inflación, para decirlo en sencillo. Entonces, eso suena más a una estanflación que a cualquier cosa. O sea, cuando tú tienes bajo crecimiento y empiezan las subidas de precios, también empieza a preocupar. Y eso es como, vamos a ver qué se van a dar en las próximas informaciones, porque eso nos va a afectar indirectamente a nosotros o directamente a nosotros cuando se produzcan diferenciales de tasa. O sea, los diferenciales de tasa hacen que el dólar se mueva en un sentido o en otro sentido dependiendo de qué tan rentable sale poner los dólares fuera o traer los dólares a Chile. Ahí, bueno, tú, Luis Felipe, siempre nos has enseñado que la incertidumbre es un tema que siempre retrotrae a quienes quieren invertir. Hoy día tenemos esa incertidumbre a nivel internacional porque las decisiones de Donald Trump hoy día han estado cambiantes, los aranceles van, vienen, que sí, que no. Por lo tanto, ¿esto cómo nos puede también afectar? ¿Qué tipo de inversiones, por ejemplo, ahora a lo mejor se pueden estar retrotrayendo a propósito de este escenario? Porque vemos ahí también los aranceles a acero, a algunos metales también. Entonces, ¿qué áreas podrían verse más afectadas? Bueno, las áreas que más se han visto afectadas, creo que lo comentamos el jueves pasado, fue las tecnológicas, básicamente porque Estados Unidos depende mucho de algunos metales que no alcanza a producir él. O sea, hay industrias que necesitan acero, que necesitan cobre. Para poner un ejemplo más cercano, todo el cobre que necesita Estados Unidos para todas sus fábricas, para toda la producción que realiza de bienes de consumo, la mitad, es decir, el 50% es importado. Entonces, por lo tanto, no es tan sencillo para ellos. Incluso han escrito algunas cartas los productores de cobre a Donald Trump que no es tan simple llegar y poner un arancel del 25% porque eso va a generar una presión de alza de precios en los productos norteamericanos. Y eso es muy sencillo porque no alcanzan a producir el total de cobre que necesitan. O sea, solamente les alcanza para la mitad. Y eso significa que la otra mitad la tienen que importar.
y la van a importar a un precio 25% más caro. Entonces, en lo concreto, por ejemplo, ¿qué ha significado? Que solo el rumor de estos aranceles ha hecho que Estados Unidos se vuelva loco acopiando cobre. Yo creo que Codelco, vamos a ver pronto algunos titulares en que va a tener el récord de exportaciones a Estados Unidos en toneladas de cobre en estos meses. O sea, febrero, marzo, sobre todo marzo, yo creo que va a ser el mes que va a explotar y van a ser, me atrevo a decir, unas 150.000 toneladas de cobre que se van a mandar a Estados Unidos, porque lo que está haciendo es acumular stock. Porque en este minuto el precio, si bien está subiendo por un efecto de oferta y demanda, hay oferta, pero no hay tanta, hay mucha demanda, esto está haciendo que suba. Entonces, pero cuando te pongan un arancel de 25%, esa subida va a ser, hoy día es cero y mañana es 25% más caro. Entonces, lo que se están haciendo es estoqueando de cobre, y eso ha hecho que el precio empiece a subir. Y esta relación inversa con el dólar obviamente ha hecho que el tipo de cambio se mantenga en torno a los 9.17, que lo vimos ayer bastante bajo, ha estado un poquito más bajo, 9.20, podría llegar a 9.30 y volver a caer nuevamente. Entonces todo va a depender un poquito de esto que nosotros tenemos que aprovechar este boom, sobre todo para guardar dinero cuando vengan las vacas flacas. O sea, no, espero que este año ¿Qué no vamos le a hacer metan, con ese extra que va a no le llegar? metan las manos a como se hizo con Corfo. Entonces, de repente celebran que el Banco Central corrigió a un 2,6 el crecimiento del país, pero no es motivo para celebrar, cuando eso en realidad lo que se hizo fue un poco crecer en base a deuda. Entonces tampoco es como que celebremos porque tuvimos una balanza comercial positiva o porque en realidad tuvimos mayores inversiones netas de capital y sobre todo capital para generar valor agregado, para generar negocio en nuestro país, sino que seguimos con una inversión de capital muy baja. Seguimos sin levantar cabeza en ese tema. Entonces, cuando el Producto Interno Bruto, el PIB, crece, pero crece por gasto del Estado, como que no es muy buena señal. Pues entonces, está bien, hay que celebrar, hay que ver el vaso medio lleno, pero tampoco un 2,6% para un país que necesita crecer al 4 y al 5% no es para ponerse contento, ya, ni tampoco irse en contra de personas que dicen que somos mala onda, agorero y que el país no va a crecer. Pero si el PIB potencial de Chile está calculado no por nosotros, está calculado por miles de personas, y eso es un 2%. Entonces eso hay que cambiarlo, y eso es lo que hay que entender. Tampoco, cambiando de tema bruscamente, pues son muchos temas los que traigo en realidad, y quiero ir tocándolos todos y dejando pensar un poco a los auditores. Es que una de las ya tantos candidatos presidenciales que van a aparecer, porque esto va a ser, el voto va a ser más grande que gobernadores, así como vamos, porque han surgido candidatos de todos lados. Hasta... No, pero no todos llegan a la papeleta. La intención, hay 30 que están juntando firmas, de eso, con suerte uno lo conseguirá. Entonces, yo veo hasta youtubers que van a conseguir firmas, sí. Entonces ya me parece interesante que cómo vamos a ver y cómo vamos a llegar a esa papeleta. Pero hay una candidata que propone, y me llamó mucho la atención, y eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Propone una baja del impuesto corporativo, ¿ya? El impuesto corporativo hoy día está en torno al 27% y ella propone bajarlo al 18%, ¿ya? Casi un 10%. Casi un 10%, para ser exacto, un 9%. Pero esa baja de impuestos corporativos, esa baja tiene un supuesto importante, ya que los mayores ingresos también del país provienen de estos impuestos corporativos. Entonces, si tú bajas una fuente de ingresos, es porque tienes un supuesto de que va a aumentar el crecimiento. Claro, o sea, tiene que entrar esa plata por otro lado, entonces, lo que va a dejar de percibir aquí. Exactamente. Tiene que entrar por otro bolsillo. O tiene que entrar por el mismo bolsillo, con el supuesto de que menores impuestos corporativos es un buen aliciente para aumentar el crecimiento y la inversión. Hay bastante literatura que muestra que es así, y bueno, y en el mundo de Internet también hay literatura que dice que no es así. Hay justificación para todo, dicen algunos. Sí,
Pero yo soy un mayor creyente en términos de que efectivamente cuando tú bajas los impuestos corporativos, efectivamente hay un incentivo mayor a que se desarrolle un crecimiento económico. Ujú. Y eso tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿ya? ¿Y por qué con mucho cuidado? Porque esto debiese ser no de un día para otro, como lo está haciendo nuestro amigo de Norteamérica, sino que tiene que hacerse de manera gradual, tiene que hacerse de manera focalizada en ciertas áreas de la economía, ciertas empresas, ir partiendo poco a poco y en la medida que se va evaluando y se va dando cuenta de cómo van los resultados respecto a eso, ir equilibrando las arcas fiscales, uno podría ir siguiendo esa baja, pero no puede ser muy brusco esta baja, ¿ya? Así que esa es la primera. Y lo segundo es que esta baja nos va a permitir mejorar la competitividad fiscal, pero en materia de que nosotros tenemos los impuestos corporativos más altos. Entonces es súper interesante que podamos trabajar ese tema. Escuchaba también al presidente de los contadores y decía que efectivamente es un buen punto a discutir y es positivo, pero que también tenemos que ponernos a tono con tanto que nos gusta la OECD y obviamente el 27 nos tiene en las últimas clasificaciones como uno de los países con más impuestos corporativos. Entonces yo creo que para eso es necesario que primero discutir algo que no se ha hecho y que políticamente no es rentable, que es ampliar la base de personas que pagan impuesto al global complementario, ¿ya? Uh-huh. Hoy día hay muchas personas que están exentas del pago del impuesto al global complementario y yo creo que es tiempo de revisar esa base. ¿Cuál ¿ya? es el impuesto global complementario? El impuesto global complementario es aquel impuesto que tú pagas una vez al año, uh-huh, después de recibir todos tus ingresos y descontar de esos ingresos algunos gastos que son atribuibles a la generación de esos ingresos, y tú en función de una tabla que publica el Servicio de Impuestos Internos, tú estás exenta de pagar impuestos hasta un monto cercano a los 800, 900 mil pesos. Es decir, muchas personas no pagan impuestos en nuestro país, uh-huh, global complementario. Es el impuesto a la renta que muchas veces llaman la gente, pero que pagan las empresas. Pero uh-huh, aquí el global complementario es el impuesto que tú vas pagando, tú recibes un sueldo y parte de ese sueldo se va a ir acumulando a un potencial pago de impuestos. Pero dado que tu renta mensual no alcanza a subir sobre el 1.000.000 y tanto, uh-huh, que es el tope de impuestos, tú no pagas impuestos, uh-huh, ¿ya? Creo que, ¿por qué no es popular? Porque a nadie le gusta pagar impuestos. Sí, porque además que los ingresos en concreto se van a ver disminuidos. Efectivamente, sí, efectivamente. Pero yo creo que es una manera, de alguna manera, de sentirse parte de que uno construye un país y aporta a la generación de riqueza de un país, ¿ya? Por eso te digo que no es un tema que genere votos, claro, ¿ya? Porque si te digo yo, lo vamos a bajar a 500.000 pesos al sueldo mínimo, o sea, me van a decir más encima el sueldo mínimo y tú más encima de esos de sueldo mínimo querías hacerles pagar impuestos. No es tan así. Pero hay que hacer un estudio fino en el cual uno pueda incorporar más gente a que pague este impuesto global complementario y eso tiene que ir de la mano con el sacar grasa del Estado y poner más músculo. Y eso significa que debemos pensar en una eficiencia fiscal. Yo creo que es algo que debemos tomarlo muy en serio. Hoy día hay mucho trámite que se hace manualmente que debería ser hecho digitalmente. Hoy día hay mucho trámite que debería ser centralizado y que por diversas razones no es centralizado. Entonces, me parece que hay mucho trámite en papel todavía que debería ser digitalizado. Entonces, hay mucha eficiencia todavía que se puede lograr. Y eso es muy importante que podamos trabajarlo. El Estado, al igual que en una empresa, tiene que mantener cierto grado de eficiencia. Cuando tú desarrollas una estrategia, tú te casas con una estrategia y pones como norte el trabajo de esa estrategia.
Entonces, si tú no estás creando valor para las personas que viven en ese país, obviamente vas a tener una creación de valor negativa. Y es así como vemos hoy día que empiezan a faltar recursos para el pago de la deuda hospitalaria. Sale una columna hoy día en un periódico de circulación diaria y dice que entrevistan a una de las representantes de un grupo de maquinaria farmacéutica hospitalaria y dice que está preocupada por la deuda hospitalaria, y eso hace que de alguna u otra manera estemos pendientes de eso. No puede ser que personas se estén muriendo por estar en listas de espera. Y eso parece ser que no es prioridad, sigue siendo no la prioridad de muchos gobiernos. No estoy echándole la culpa solamente a esto. Y entonces me refiero que debiese ser un tema a discutir. Está bien, debemos seguir construyendo memoriales, debemos seguir construyendo recuerdos. Un país sin memoria yo creo que también le hace mal, pero por otro lado sacamos la asignatura de historia de los colegios, entonces hay una contraposición bastante fuerte ahí. Pero hay que poner prioridades. O sea, yo me imagino que en una casa, me imagino que tú frente a un tema de salud de un familiar y comprar una escultura, me parece que tú vas a darle prioridad a invertir esos recursos en la salud del familiar y no en la escultura. Entonces, sin perjuicio de que el arte y la escultura son beneficiosas, pero me parece que es un tema que hay que ponerle el cascabel al gato de una vez por todas. Y eso significa darle la justa prioridad a aquellas cosas que hoy día necesitamos que sean prioridad. Entonces, por otro lado, la seguridad. No puede ser que estemos enfrascados en discusiones que dijo una, que el chat de otra, que dijo una, que peló a otro, mientras están matando familias en sus propias casas. O sea, no puede ser que estén entrando a asesinar personas y después aparecen las estadísticas diciendo que ha bajado el número de delitos. No sé, no me manejo en ese tema. Habrá bajado el número estadístico de delitos, pero cada vez son más violentos. Entrar a la casa y antes de preguntarle cualquier cosa que los maten, me parece que es no poner los puntos sobre las íes que corresponden. Claro, ahora lamentablemente ese tipo de casos también sirven para sacar soluciones que son a cortoplacistas, populismo, cuando hablamos de la pena de muerte, por ejemplo, la restituir la pena de muerte en vez de una solución que vaya en concreto también a disminuir este tipo de hechos que además son los de más alta connotación y que generan, pese a que podamos tener cifras positivas, esta sensación de inseguridad mayor, porque en el fondo está este miedo de que me puede pasar a mí esta situación, independiente que a lo mejor en cifras sean pocos casos, pero tienen un impacto mayor. Sí, yo soy contrario a la pena de muerte por principio, digamos. Creo que no somos nosotros quien está encargado de quitarle la vida a otra persona. Pero además hay todo un tema ahí de que no se puede hacer también desde el punto de vista de tratados internacionales, situaciones también, económicas también a propósito de este tema. Entonces no es llegar y proponerlo como si se pudiera hacer con un proyecto de ley. Sí, yo creo que, ahí hay materias que se pueden hacer con proyectos de ley, pero es contrario a un país que es conservador, que de verdad creemos en algo que va un poquito más allá. Entonces, me parece que debiésemos pensar en cómo hacemos crecer. Perdimos el norte, siempre se habló y se puso sobre la mesa el crecimiento económico. El crecimiento económico del país es importante. Genera estabilidad, genera empleo, genera dignidad a las personas que trabajan y que trabajan en empleos calificados. Entonces yo creo que esos son los temas que hay que ponerle el acento en los próximos meses, porque van a venir ofertones, pero ya tener ojo también cómo se aplican. A propósito de la propuesta que comentaban, puede ser una buena idea, pero cómo se va a aplicar también, eso genera un impacto distinto. Así que entonces sería importante que comentaran no solo el titular, sino que también la bajada.
yo creo que es importante a la gente, hoy día hay gente, mucha más gente educada en nuestro país, por lo tanto sería importante que explicaran. Me parece una buena medida, el 27 al 18, pero veamos cómo se materializa, cómo se hace, porque eso genera que vas a generar menos ingresos para el Estado, pero por otra parte vas a generar más crecimiento. Compensa ese mayor crecimiento, esa mayor inversión, el menor ingreso y esas nuevas empresas que se van a instalar van a pagar el 18%, pero como van a ser más de 10, van a ser 20 ahora, ese 18% va a compensar esos 9 puntos menos, y a lo mejor no van a ser 9 puntos menos, sino que vamos a tener mayores ingresos. Esa es parte de la teoría. Entonces puede ser, pero también hay que ver cómo se hace. Y eso es una materia súper importante. Sí, y muchas por último, veces en esto quedamos ahí cortos, siempre con la propuesta, pero cómo se va a llevar a la práctica, cuánto va a demorar en implementarse, todo eso, bueno, generalmente no se conversa y ahí está la duda. Bueno, y fue lo que pasó en gobiernos anteriores, con ministros de Haciendas anteriores, que prometieron que ciertas modificaciones tributarias iban a recaudar varios puntos del PIB, y la situación no fue así. Sin ir más lejos, los gobiernos de Bachelet prometieron esas situaciones y esas situaciones no se cumplieron. Entonces hay que preguntarse, bueno, y esa promesa no se cumplió, ¿qué falló? ¿Qué pasó? Entonces, ojo con los acuerdos tributarios, porque prometen recaudar muchos puntos del PIB, pero finalmente no se concretan, no se producen. Entonces ahí hay un tremendo tema. Y para ir cerrando y tener buenas noticias, ahora lo va a ver de frente. Solo dos temitas. Se viene el Travel Sale. Aquellos que postergaron sus vacaciones y que quieren aprovechar muy buenas vacaciones. Tenemos el 24 de marzo por 3 días descuentos de hasta 60% en varios viajes. Así que con $1 a la baja también más conveniente. Es más conveniente. Y el Black Sale, que se viene el 31 de marzo hasta el 6 de abril. Cotizar, planificar y sobre todo endeudarse en función de las capacidades de pago que uno tiene. Así es. Buenas recomendaciones ahí para dar cierre a la columna de todos los jueves de Luis Felipe Slier, a quien le agradecemos que nos haya venido a acompañar.